Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de referencia y los sistemas de medición. Vamos a comenzar con el tema de sistemas de referencia. En realidad es un tema bastante sencillo, sin embargo, para el estudio de la mecánica es bastante importante. Vamos a comenzar con su definición. Aquí tenemos la definición. Dice así: un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico. Es decir, estas convenciones nos van a ayudar a poder realizar las mediciones. ¿De qué elementos se compone un sistema de referencia? Bueno, se compone de tres elementos. Estos elementos son un punto de referencia, que vendría siendo el origen de este sistema, o el origen de este sistema, ejes coordenados cartesianos, ¿sí? En nuestro caso solo vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, entonces ya llevamos dos elementos, un origen, un conjunto de ejes, ¿sí? Aquí tendríamos el origen, este conjunto de ejes, y también un origen temporal más una escala de tiempo. Esto se va a hacer visible cuando estemos resolviendo problemas de dinámica donde esté involucrado el tiempo. Cuando estemos resolviendo problemas estáticos donde no existe el movimiento, va a ser pues simplemente necesario tener el sistema espacial, ¿sí? Sin la escala de tiempo. Muy bien, resulta que en mecánica newtoniana hay dos tipos de sistemas inerciales y sistemas no inerciales. En esta imagen que tenemos aquí, pues estamos viendo dos de estos sistemas, ¿sí? Por un lado, el sistema inercial, y por otro, el sistema no inercial. Ahora, el caso del sistema inercial es importante porque en este se cumplen las leyes de Newton y en el sistema no inercial aquí las leyes de Newton no se van a cumplir. Para tener una visión un poquito más clara de cómo es que se percibe la realidad en un sistema no inercial, pues vayan a ver el video que va a aparecer en esta esquina, véanlo completo y regresan para continuar con la explicación. Sí, entonces, pues como acabaron de ver, los sistemas de referencia no inerciales incluyen precisamente a estos que están en rotación y las leyes de Newton ya no se cumplen aquí. Ahora, en el caso de la Tierra, que está rotando alrededor de el Sol y aparte está rotando alrededor de su propio eje, pues resulta que los efectos no inerciales son pequeños, por lo tanto podemos considerarlo un sistema de referencia inercial o que está en reposo. Muy bien, ya que tenemos una idea de lo que son los sistemas de referencia, vamos a ver los sistemas de medición que vamos a utilizar. Resulta que hay dos tipos. El primero es el sistema absoluto de unidades y resulta que en este sistema hay tres unidades escogidas como básicas o fundamentales y son independientes de la localización donde se realice la medición. Es decir, son la longitud, la masa y el tiempo. ¿Y por qué comento que son independientes del lugar donde se realice la medición? Pues porque la longitud, la masa y el tiempo, cuando yo las mida, van a dar el mismo valor, ya sea que las mida en la Tierra, que las mida en Marte o que las mida en el espacio. Son independientes del lugar. Ahora, hay otro sistema que se llama el sistema gravitacional de unidades, y este es el sistema en el cual una de sus unidades fundamentales depende de la atracción gravitacional. O sea, aquí las unidades van a ser longitud, fuerza y tiempo, donde la fuerza nos va a representar el peso de la masa. Y el peso depende precisamente del lugar donde se esté midiendo. No es lo mismo un objeto que tenga un peso en la Tierra a comparar su peso con
si lo medimos en otro planeta, ¿sí? Por ejemplo en Marte, o en la Luna, o en Júpiter, o en el espacio donde ese peso desaparece completamente. Entonces, en este sistema gravitacional, pues precisamente una de las unidades fundamentales va a depender de la atracción gravitacional. Muy bien, el Sistema Internacional de Unidades, que ya habíamos comentado, pues tiene las siguientes unidades fundamentales y, como podemos observar, la longitud es una unidad absoluta, la masa es una unidad absoluta y el tiempo también. Por lo tanto, el Sistema Internacional de Unidades es un sistema absoluto de unidades. No depende del lugar donde estemos realizando la medición. Tenemos también las unidades derivadas, sí, que para nuestro caso, si bien hay muchísimas, una unidad importantísima es precisamente el Newton, pero este va a surgir a partir de las unidades fundamentales que ya tenemos aquí. ¿Qué mide el Newton? Pues la fuerza. ¿Y cómo vamos a obtener esta unidad? Pues utilizando precisamente la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, de tal modo que las unidades de fuerza en este sistema van a ser unidades de masa, kilogramos por unidades de aceleración, que son metros por segundo al cuadrado. Entonces, a esta unidad es a la que le vamos a llamar Newton. ¿Sí? Nótese que aquí la fuerza es una unidad derivada y no una unidad absoluta. Por otro lado, también vamos a contar con el sistema inglés. Este tiene las siguientes características. Sus unidades fundamentales son la longitud, que se mide en pies y se abrevia FT, ¿sí? La fuerza, vean que aquí la masa no aparece, aquí la fuerza es una unidad fundamental y está medida en libras. Eso quiere decir que cuando veamos en un problema la unidad de libras, automáticamente van a ser libras de fuerza, no libras de masa, libras fuerza. Y el tiempo que pues se mide también en segundos. En este caso, si ya tenemos que la fuerza es una unidad fundamental, entonces aquí la unidad que va a ser derivada es la masa. ¿Y cómo podemos obtener la unidad de masa? Pues a partir nuevamente de la segunda ley de Newton, pero despejando la masa. Aquí la masa es fuerza entre aceleración, de tal modo que vamos a dividir las unidades de la fuerza, que son libras, entre unidades de aceleración, pero las unidades de aceleración son pies por segundo al cuadrado, de tal modo que aquí tenemos el recíproco de esa unidad. Y esta unidad es la unidad de masa en el sistema inglés, que se llama slug. Entonces, si nosotros queremos calcular masa en el sistema inglés y conocemos la fuerza, pues vamos a tener que realizar esta conversión. Primero dividir entre la aceleración gravitacional para obtener la masa, y en los sistemas absolutos es al revés. Si conozco la masa, tengo que multiplicar por la aceleración gravitacional para obtener la fuerza. Y pues es la relación que existe entre estas cantidades en ambos sistemas, en un absoluto y en un sistema que es gravitacional. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver el concepto de diagrama de cuerpo libre, que es un concepto fundamental para el estudio de la mecánica, y vamos a hacer algunos ejemplos relacionados con este. ¿Sí? Nos vemos hasta el próximo.